La Clínica en Justicia Terapéutica de Yucatán presenta Saludable Conciencia con el Dr. Paulino Zip. Una hora para explorar las motivaciones, emociones y el comportamiento humano. Aquí, en radioyucatanfm.com. Saludable Conciencia, Mérida, Yucatán, 21 de junio del 2018. Hoy una tarde calurosa en la parte céntrica, estamos en el centro de América, específicamente en Mérida, Yucatán, y hoy nos acompaña Lucila Nader, que tiene por tabla profesional licenciada en publicidad. Muy buenas tardes, Lucila. Muy buenas tardes, doctor. Un gusto estar aquí y platicar con usted como siempre. Venga, hoy vamos a tener una tarde variada con una cantidad de temas que están sobre la mesa. Trump firma un tratado el día de ayer, ya que la presión política no le permitió seguir con esta decisión racista de división, y hoy Lucila trae una cantidad de temas relacionados con el estado emocional de los niños, qué pasa cuando tú tienes una condición de migrante, cómo esto impacta en la ruptura básica que es la familia y en el quehacer social, ¿no? Es correcto, doctor. Vamos a hablar de cómo los niños perciben las problemáticas, porque el niño no ve lo mismo que el adulto. El niño no ve las cuestiones políticas, incluso a veces ni siquiera la complejidad de los problemas familiares. El niño ve sus propios problemas, que son igual de grandes. Entonces hay que analizar sus emociones desde su perspectiva y hacerlo partícipe, informarlo con veracidad para que pueda ir afrontando estas problemáticas. Los ojos de los investigadores en lo que hoy sucedió y viene sucediendo hace muchos años, tristemente niños enjaulados, donde podemos asimilarlo a una guerra y tal vez tener fotografías y recuerdos de Vietnam, donde aquellos que eran detenidos de un bando o del otro y estaban hacinados en un quehacer de jaulas. Hoy vemos a niños migrantes hacinados en jaulas con una desesperación. Estudio del doctor Domínguez Trejo, que lo vamos a tener compartiendo, de hecho ya lo subimos al Facebook, en el 2016, hace un estudio con niños migrantes que son separados con sus padres. Impacto de estos niños. Lo que tienen es amparo aprendido, pérdida, tienen angustia, tienen ansiedad, y una de las cosas básicas que se encuentra es una inestabilidad emocional que hoy Lucila va a estar hablando con el trabajo que ha realizado con niños y algunas experiencias que ha tenido con niños de mujeres en prisión, todo el abordaje que se le ha dado. Y lo que queremos centrar es, miren cómo hay etapas de desarrollo y condiciones como esto que está sucediendo, de separar a los niños de sus padres, que trae consecuencias drásticas. Y la aseveración que hace Lucila en ese momento es importante para el que nos está mirando y escuchando, es cómo la percepción que puede tener un adulto de esta situación de separar no es la experiencia como el niño lo está recibiendo, ¿no? Así es correcto. Y hoy vamos a entrar con uno de los temas en este primer bloque. Lucila, háblanos un poquito de la condición emocional que se genera a un niño cuando tiene en su quehacer de vida la desgracia de ser separado con su papá por problemas hoy netamente de quehacer político. Claro, bueno, tendríamos que partir desde el momento en que comienza este proceso. El niño, en el momento en que comienza a ser un migrante, en las condiciones que sea, ya está sufriendo pérdidas de casa, de familia, de amigos, de entornos. Muchas veces sin un diálogo honesto, simplemente con la incertidumbre de nos vamos porque nos tenemos que ir, y a lo mejor dejé familia, papá o mamá, y tengo un trayecto que seguramente me llena de miedos, de angustia, de un montón de cosas que no sabemos la experiencia. Y a eso agregar que llegando a territorio extranjero o a un lugar que no conozco, ¡pum!, me desvinculan sin ninguna información. Pero miren, cómo la explicación que tú das es en un continuo donde aquí hay una ruptura de pérdida. Terrible. Porque sales de algo que fue tu nicho de seguridad, llámese pueblo, llámese un jacal, llámese una familia amalgamada con 7 familias, era una dinámica en la cual estaba el niño. Entonces, como agarras 2, 3 cosas y tienes todo un trayecto terrible, con una expectativa, y cuando llegas acá,
lo que en aquel momento te vinculó para transitar y llegas acá y se rompe. Y ya no está. Entonces el niño está sin información, sin familia, sin entorno, sin lenguaje, a lo mejor sin idioma. Eso va a llevar a un niño inevitablemente a consecuencias emocionales terribles. Esto me estás haciendo ahorita tener una sensación, Lucila, cuando en la experiencia como perito forense me toca entrevistar a gente que ha vivido desgraciadamente secuestro o privación de su libertad y lo meten a un lugar oscuro, privado de movimientos atados, ya sea de los pies o de las manos, en ocasiones con los ojos vendados, con olores que no conoce, una condición de incomodidad estando en el suelo, puede haber moscos o el cambio de temperatura que no puede regular. Yo no le pido al que nos está mirando esta condición infrahumana en la cual se le mete a alguien que se le priva de libertad por un secuestro, ¿ok? Y si esto lo amarramos o lo hacemos como metáfora a un niño migrante que es roto de este vínculo primero que inició en una travesía y ahí llega, y tú acabas de poner algo tan importante que se ha estado dejando fuera de la prensa y de los comentarios, sin lenguaje. ¿Escucharon que puso ella sobre la mesa sin lenguaje? Porque casi es un hecho que el niño no se puede comunicar porque no domina la lengua del lugar a donde llegó. Le dan una serie de órdenes. Que además no entiende. Claro. Es como síguelas y medio entiendes, un poco imitando, un poco viendo lo que hacen los demás y llegas a ese lugar. Pero además, ¿cómo te defiendes? ¿Cómo te comunicas? ¿Cómo pides? ¿Cómo algo tan básico como quiero ir al baño, me duele la muela, me duele el estómago? No puede. Lo ha perdido. Toda la base de comunicación está anulada. Como las emociones están totalmente a la deriva, pensando en un globo de helio que pierde el cordón que lo ata a la tierra, se suelta y a lo que venga a los aires, a la cantidad de agua, si hay lluvia o al sol que lo puede hacer tan caliente que lo reviente. Entonces, como el estado emocional queda totalmente vulnerable. Totalmente, porque además lo único que podría en un momento dado guiarlo sería la pierna de mamá o la mano de mamá o de papá diciéndome, no te preocupes, todo está bien, aunque no sea así, aunque el papá tampoco esté en esas condiciones o la mamá, por lo menos ahí alguien le diría, tranquilo. Quien nos mira, yo seguro que ha tenido esa experiencia, si nos miran papás o mamás o tíos o cuidadores, como en una fiesta, tú puedes dejar a tu menor jugando, el niño se va, se engancha con los amigos, se engancha con la dinámica del payaso o de la piñata, pero hay un momento que el niño voltea y ubica y hace el contacto. Es mi ancla. ¿Dónde Exacto. está mi ancla? Dice, correcto. Aquí está, ¿no? Sí. Y si eso es insuficiente, regresa y toca. Es correcto. Toca. Y además esto forma parte de un proceso cognitivo donde el niño solamente cree lo que puede tocar. Y se arraiga, ¿no? Exactamente. Y si además se puede comunicar, porque la palabra, el habla, pues les da muchísimas herramientas, es la base para que un niño comprenda lo que está pasando. Si no hablamos, ¿cómo expresamos las ¿Cómo emociones? expresamos? Hay que comunicarnos. Muy bien. Oye, Lucila, creo que el punto a matizar es una de las variables que rompe esto, es la condición de no tener un canal de comunicación para poderse expresar, que es el hablar. Pero otro punto para finalizar este tema es cómo hay un tránsito que aquí genera una expectativa, se hace un tránsito con una esperanza y llegas y luego siempre nada, porque además siempre nada con un valor agregado de ruptura, porque te separan del ancla que aquí inició esta travesía, ¿no? Así es. Creo que es importante para reflexionar, padres, traigamos esto a lo cotidiano de lo que hoy podemos mirar en otros hermanos que son migrantes y traigamos a lo cotidiano de todos los días con nuestros sobrinos, con nuestros primos, con nuestros hijos. La importancia de la presencia de la figura que le da seguridad a un niño. Generalmente son los padres, pero no necesariamente tiene que ser eso. Un tip para los niños y los papás que empiezan a tener bronca con sus niños en las noches y no pueden dormir. Se llaman objetos transicionales. Un objeto transicional es cuando tu olor,
tu valor, tu seguridad se lo puedes dar en una almohada, se lo puedes dar en una toallita y el niño o la niña va a dormir con él y lo huele, y eso es el objeto que transita la seguridad que tú le das como papá, como cuidador, como tía, como abuela, y se lo lleva en las noches o se lo lleva en la escuela. Tips: el objeto transicional es darle poder a un objeto, y el poder es la emoción que puede tener un niño en cuestión de seguridad. Es correcto, doctor. Sin embargo, siempre previo a un diálogo. De lo contrario, esa emoción se puede quedar en el objeto. Exacto. Hay que hablarlo siempre, decirle, te voy a dar este objeto para que te acompañe mientras tú te sientes seguro y mientras puedes. Tanto tiempo y luego se va el objeto. Porque tú ya eres muy fuerte y tú lo puedes hacer y aquí estoy para apoyarte. Y eso ayuda un montón a que los niños se empoderen y sientan la capacidad de lograrlo. Y ya no dependan de un objeto, sino dependan de su regulación emocional. Saludable Conciencia, Mérida, Yucatán, hoy 21 de junio, siempre buscando lo que es ciencia se pone al uso de la sociedad. Saludable Conciencia, Mérida, Yucatán, de nuevo acá, día 21, en la cual tenemos todo un halo muy puesto aquí en México. Uno, que tenemos las elecciones inmediatas, donde toda la campaña se va a cerrar en unos días y viene el periodo de reflexión, pero el 1 de julio tenemos que salir a votar todos. Es importante que si estamos persiguiendo que tengamos el espacio de comunicarnos y poder opinar, es el momento de expresar. El día 1, creo que tenemos de julio, tenemos que ir a poner nuestro voto. Aunque no nos caigan bien, pero no anulemos el voto. Primer punto, hay que ir a votar, y segundo, no anulemos el voto. Tenemos hoy también todo un tema puesto que es el fútbol, que a los que somos papás el domingo fue un excelente regalo de la selección también. Y las mamás también, porque los papás estábamos contentos, y entonces a las mamás también. Y las mamás amamos también el fútbol también. Exactamente, creo que fue un momento muy, muy grato. Y el tercer punto, que hoy es el pivote de esta tarde a discusión, es todo lo que está pasando con estos niños que han sido separados de sus padres. Hoy, Lucila, en una discusión que hemos tenido en otro momento, quiero comentarles que ella, al igual como tiene una carrera en el área de publicidad, está con todo un andamiaje fogueándose en el área de la psicología forense, y nos está acompañando en una investigación que hoy va a tener un impacto, ya que hay un decreto que se puso que la gente puede compurgar su pena no en la cárcel. Ella está participando con nosotros en una investigación, pero tiempo atrás ha tenido experiencia con niños que han sido, su vida ha sido parte en la reclusión, ya sea que sus padres estuvieron en reclusión o su madre estuvo en reclusión, como también algunas estructuras institucionales donde algunos niños estaban en un CENDI y ahí pues estaban en el espacio de reclusión. Y hoy nos va a compartir una cantidad de experiencias, y creo que va a volver a abonar o seguir abonando a todo esto que es importante, aquellos que no estamos por esta situación, pero cómo le podemos sacar raja de esta experiencia de los otros y ser unos mejores cuidadores. Cuéntanos, ¿qué es lo que tú has tenido por experiencia con niños que sus padres han tenido un espacio carcelario? Claro. Bueno, tuve la oportunidad de tener una escuela, una estancia infantil. Estaba muy cerca de un CENDI que estaba dentro del reclusorio sur. Ahí había niños de los mismos empleados, los cuales a lo largo de un año tuvieron que cerrar el CENDI por el riesgo que representaba tener estos niños adentro después de un montón de problemáticas. Cuando estos pequeños llegan a la escuela, que quedaba una calle, que evidentemente las mamás estaban preocupadas, nos topamos con niños que sonaban alarmas o sirenas y entraban en pánico. Niños que no controlaban esfínter a los 4, 3 años y medio. Niños con retraso en el lenguaje. Niños con mucho problema de desprendimiento. Niños con inmadurez para su edad. Todo esto causado por un entorno de reclusorio. Pero estos niños no venían de mamás que estaban allá adentro, eran mamás que trabajaban para ese lugar. Y reponer este daño emocional llevó un montón de trabajo con las familias, con los niños, porque vivir en ese nivel de estrés, en ese nivel de incertidumbre, estoy jugando y de pronto suena una alarma y tírate al piso y llegan los policías y todo el mundo armado y gritos, y
Mi mamá llega seguramente violentada, completamente angustiada. No se puede. Ahora eso llevémoslo a niños que en México viven con sus madres en las cárceles hasta los 6 años. Niños que crecen con violencia todos los días, que crecen con consumo de drogas, que no se pueden separar de sus mamás ni siquiera en las visitas conyugales, tienen que estar ahí. Seguramente niños con fines comerciales, ¿no? Haciendo beneficios para sus familias, niños que además podrían salir algunos fines de semana, pero muchos de ellos jamás salen hasta que logran después de los 6 años, tienen que salir de la prisión y entonces adaptarse a un nuevo mundo, una nueva pérdida, un nuevo duelo, un nuevo no lenguaje, un nuevo no me comunico. Uy, Entonces, fuertísimo. Sí, si nosotros vamos a hacer un análisis de lo que nos acabas de presentar y tomamos un micrófono como lo que tiene que ver con la parte auditiva, que tiene que ver con las sirenas, Es que tiene correcto. que ver con los gritos, nosotros tenemos cierta capacidad de decibeles que cuando sobrepasa estos decibeles el cerebro manda una alarma y cierta agudeza en el sonido y dice, estás en riesgo. Es correcto. Entonces, Cuidado. los gritos, la música por arriba de lo que necesita el niño escuchar, ¿ok? El aporrear una olla, una puerta, un plato, un golpe en la mesa, ¿ok? Grito. Un grito. Este gradiente que uno tiene en decibeles, decibeles es la unidad de medida en la cual se tasa el sonido. Así es. El cerebro está regulado para ciertas Para condiciones. defender. Y estos niños sobreestimulados, poniendo este micrófono como el sonido, genera obviamente un trastorno. Es correcto. Si seguimos caminando, hay rutinas en la quehacer diario de un menor, desde tener alimentación, procesarla, excretar, ¿ok? Y estos se llaman círculos circadianos, ¿ok? Así es. Donde tenemos ciclos, y esos ciclos cuando no se atiende y son rotos porque hubo una alarma, tienes al piso, llega una mamá excitada porque hubo una situación de crisis en el trabajo, rompe esa ciclicidad que le da estabilidad a un menor. Entonces, imagínate, se viola el ritmo circadiano. Es correcto. Aquí tenemos otro elemento, ¿no? Otro problema. Exacto. Y si seguimos nosotros caminando, lo que aquí ustedes están mirando, que es la expresión facial, los niños leen que mi papá, mi Claro. mamá, mi tía está molesta, está triste, y el niño dice, ¿qué te pasa? Y cuando Claro. todavía no puede generar esto, se acerca, Así. te toca, te ve, Exacto. porque lo que está leyendo Es es algo que le entra al cerebro y dice, hey, alarma. Así Entonces, sonidos que están fuera de su capacidad de Así tolerar, ruptura de su ciclicidad, que lo tienen ustedes, lo tengo yo, Sí, todo. que son el ritmo de dormir, de comer, de excretar, ¿ok? Y esta constante expresión de alarma Así. que se da no solamente en el sonido, sino en lo que está reflejando mi cara, sumen todo esto y reventamos Así a es. niños estresados, Claro. angustiados, y empieza a tener la sintomatología, como tú describiste al inicio, donde se fastidiaron sus etapas de desarrollo, cosas que debían hacer en ciertas edades, ya no las lo pueden logran. hacer, Sí. ¿ok? El niño donde empieza a tener retrasos como el lenguaje, Así empieza a es. tener una manifestación clara de angustia, que es orinarse, Claro. ¿ok? Que es la Pánico. falta de control de esfínteres, y cosas tan extremas, y quien nos escucha, póngalo tras de sus orejas. Cuando un niño ya llegó a grados como a hacerse en la ropa interior, o sea, excretar aguas, si no tiene un trastorno biológico, estamos hablando de un niño con un alto nivel de estrés y de Estrés. ansiedad. Es correcto. ¿Estamos? Sí, y eso se da ahí, es inevitable. O sea, los niños en estas condiciones son mermados en todas sus emociones, porque además son situaciones donde nadie les va a decir, mira, lo que está pasando es que los presos se pelearon y entonces tú te tienes que poner a salvo. No hay tiempo, le caen encima, lo aplastan, lo avientan, lo protegen, y esto se da
también afuera, en esta situación actual. Imagínense, pronto llegan policías, se lo llevan, lo suben, a lo mejor no lo agreden, pero las condiciones en las que lo tienen, pues seguramente hay un daño inimaginable a la emoción de estos pequeños. Claro, esto ha sido estudiado por muchos años, pero también ha habido iniciativas, ¿ok?, que han buscado coronar, y la referencia de coronar es darle sentido, ponerlo en la palestra de discusión y buscar estrategias para que esto no se repita. Y es por esto que tú vas a comentar una iniciativa. Es correcto, Doc. Reinserta Asociación Civil mandó una petición para firma, está en Facebook, está en un montón de páginas, se llama Niños Invisibles 2018, un documental interesantísimo que está buscando firmas para que estos niños tengan derechos, porque viven en condiciones deplorables, insalubres e inhumanas. Muy bien, ¿puedes poner la liga para que la gente ahorita que nos está mirando, lo vamos a colgar para que ustedes puedan entrar y mirar y firmar? Porque creo que con todo lo que hemos discutido hoy es suficiente para poner nuestra firma como ejercicio de la responsabilidad civil que tenemos todos los ciudadanos. Sí, los niños de todos, los migrantes, los de aquí, los de allá y los niños del mundo, son nuestros niños. Me acabas de invocar un recuerdo de hace como unos 3, 4 años atrás, donde un grupo de psicólogos del área forense, criminólogos, decíamos, tenemos un problema grave con toda la delincuencia, con el robo, con los decapitados, la venta de droga, y todos decían, sí, estamos en caos, y la discusión y la prensa, hasta que alguien dice, sí, están mirando nomás la inmediatez. Cuando dice, a ver, ¿qué va a pasar con estos niños que están 20 viviendo? años, claro. Y dijeron, oye, hay que futurizar. Y la discusión fue, ¿qué estamos haciendo con estas víctimas invisibles? Son invisibles. Que son los niños. Así es. Con un impacto en 10, 15, 20 años. Claro, es que hay que trabajar en ellos, en la comunicación emocional. Hay que comunicar lo que sentimos. ¿Qué dice tu experiencia en cómo tenemos que manejar esta comunicación emocional? Vamos a darle tips al que nos escucha. Claro, por ejemplo, me voy a ir no a algo tan complejo como la migración o como los niños en situación de cárcel, sino vámonos a un contexto familiar. Papá y mamá, es que no hay dinero, es que no alcanza, es que qué cosa, y nos peleamos. Entonces el niño se angustia y nadie le dice nada, tú vete a tu cuarto, él se va al cuarto, el niño está con una angustia, con miedo, a lo mejor hace pipí en la cama porque están peleando, pues el dinero. Entonces el niño saca la alcancía, sus 40 pesos, va y se lo da a mamá y le dice, toma, para que ya no peleen. El problema del niño no es el dinero, ni siquiera tiene el valor. El problema del niño es mi mamá y mi papá están peleando por el dinero. Es más, están peleando. Yo tengo el dinero, entonces yo lo resuelvo. ¿Cómo funcionaría una comunicación emocional asertiva? Nos sentamos en la mesa y decimos, creo que no nos estamos administrando adecuadamente. El niño es parte. ¿Qué estrategias podríamos tener para ahorrar? El niño seguramente tendrá un montón de ideas, como vender limonada, como ya no ir a la feria sino ir al parque, como comer en la casa y no salir a comer. Seguramente los llenará de ideas brillantes, maravillosas, porque los niños traen una creatividad de resolución de conflictos que nos sorprendería. Y entonces mamá y papá coparticipan en esto y toman decisiones. Y después, en privado, preferentemente, váyanse a tomar un café. No lo hagan en casa, porque los niños tienen un oído de 3 pisos. Entonces, evítenlo, hablen el problema en casa y luego háganlo parte de la solución. Confíen en ellos, créanme, ellos los van a ayudar a ver las cosas con mucho más claridad. Eso sería comunicación asertiva. Este es el problema, de acuerdo a la edad del niño, ayúdanos desde tu perspectiva a darle solución y entonces entiende que no estamos peleando, estamos resolviendo un conflicto. Honestidad. Claro. Honestidad. Oye, Lucila, tú acabas de poner el siguiente tema que va para el siguiente bloque, que se llama impulsividad. Cuando la gente está en conflicto, está gritando, una de las cosas que
los que no han desarrollado el control de su impulsividad, y vamos a hablar en el siguiente tema, suelen tomar decisiones por arriba de lo que puede ser asertivo Así y es. negociable. Una mentada de madre, Sí, un golpe. un golpe, o un insulto, o un empujón. Y esto es cuando tienes sobre la mesa la frustración, cuando tienes sobre la mesa la ira. Es pertinente que vayamos entendiendo cómo funciona la impulsividad y cómo podemos hoy desarrollar estrategias con ayuda. En ocasiones necesitan un profesional y tú lo que pusiste sobre la mesa como la ayuda del mismo niño. Claro, pero el niño tiene que sentirse empoderado en la cual siente que puede tener una participación. Tiene que saber que puede. Exacto. Es y ese importante. poder de participar no el niño lo trae, se lo damos en el ambiente familiar. Es correcto. ¿Ya está? Nosotros lo empoderamos. Como este conflicto que nosotros ahorita estamos planteando da el tema del siguiente bloque donde vamos a hablar de impulsividad. Y al igual vamos a dar una serie de recomendaciones a todos estos temas que hoy hemos tocado. Saludable Conciencia, Mérida, Yucatán, día 21 de junio del 2018. Saludable Conciencia, hoy 21 de junio de 2018, Mérida, Yucatán, el corazón del estado, con una cantidad de lluvias, con amenazas, que va a haber por aquí una tormenta. Ya han habido suficientes lluvias, pero el calor hoy volvió a levantar la mano. Y traemos una temperatura rica, como estamos aquí en aire acondicionado, pero allá afuera, que sí que se pone espeso y hay bochorno. Y en este bochorno y en este quehacer podemos traer, y seguramente ustedes se lo han experimentado, cuando uno se pone frustrado, le agarra la ira y se pone totalmente caliente y lo que trae adentro lo quiere tirar o romper, viene en dirección de un desacierto del presidente de los Estados Unidos de separar a los niños, que ha sido el tema de hoy. Y en la ironía de esto, ayer fue el Día Mundial del Refugiado. Es correcto, fue ayer. Que fue ayer, donde Trump no soporta la presión de pudo. Organizaciones civiles, hasta una línea aérea dijo, yo no voy a permitir que vuelen por separado los niños de su padre. Dice que va para atrás una cantidad de espacios como este, de televisión, de radio, donde levantaron la mano y las asociaciones civiles jugaron un papel trascendente, lo cual hizo que Trump firmara un decreto y echara para atrás. Tenía que hacerlo, ¿no? En este día, exacto, en el Día Mundial de Refugiado. Y como tú señalas, Lucía, lo tenía que hacer. Comentaristas hoy hacen un análisis de esta decisión del decreto y comparto su visión donde ellos dicen que solamente fue un quehacer mediático, porque la esencia del golpeteo hacia los migrantes está dada por otro tipo de estrategias, ¿no? Correcto, sigue siendo una cuestión muy fuerte de privación de la libertad para el adulto migrante. Exacto, ¿no? Y sigue puesto el dedo en el renglón de crear un muro fronterizo, de cero tolerancia. Exacto, la parte arancelaria, ¿no? Entonces una cantidad de vertientes que a final de cuentas están golpeteando a una población que le es atractivo ir hacia el norte de aquí del continente con una cantidad de costos, como hoy estamos discutiendo en esta mesa. Y uno de los puntos en reflexión va con la impulsividad. Hay estudios donde dice, en dos grandes categorías que no necesariamente sean las únicas, pero ahí va, la impulsividad dada por toda la explicación que dio Lucila en su momento, cuando alguien está en una situación de estrés como alto ruido, una condición de inestabilidad que violenta los ciclos, una lectura constante de desesperación, de ansiedad, de angustia, y ese segundo y ese tercero que observa esta condición desagradable, mucho ruido, no puede dormir adecuadamente, no puede cubrir sus necesidades y siempre ve caras feas, hace que la gente pueda tener decisiones impulsivas, correr, romper, y cuando esto ya está en posiciones extremas, empezar a alterar los esfínteres. Y uno de los primeros impactos
sobre todo en niños y niñas, pero también en adultos, es la pérdida del control del esfínter. Ese es un síntoma importantísimo que debemos detectar, debemos observar. No es de, ay, bueno, es que ya volvió a hacer pipí, pero sí está bien, pero hay que analizar mucho más, sobre todo si hay popó. Ahí hay una situación todavía más delicada. Cuando y si el es esfínter frecuente, se matiza así en las es. heces fecales, ¿ok? Ahí hay algo Ahí todavía más estamos delicado. hablando de una situación de ansiedad grave. Sí vale la pena acercarse a un profesional, sobre todo para que el niño pueda tener un diálogo y entender un poco mejor si está manejando algún tipo de angustia y por qué. Sí, hasta aquí, en este punto hemos hablado la impulsividad puesta y generada desde factores externos. Así es. El ruido, la ruptura de los ciclos, estar conviviendo con gente estresada y todas estas sumadas generan impulsividad en las personas. Así Pero no podemos dejar la impulsividad en ese casillero. Existe el otro lado de la impulsividad donde hace referencia a cuestiones de tipo neurológicas. Cuando no tenemos un adecuado funcionamiento frontal, en la cual aquí radica el juicio, postergar las tolerancias a gratificadores inmediatos. Y uno dice, espérate, no es conveniente que yo haga esto ahorita porque lo pasa por la razón. Y la gente que no tiene esta habilidad de postergar, papás, el niño que llora y llora, que quiere un helado, que quiere irse al cine, y no le desarrollamos la resiliencia, la tolerancia, le estamos desgraciando Así es. la parte frontal del cerebro. Si nosotros nos vamos a lugares de impacto inmediato conectado con la parte frontal, estamos hablando del cerebro medio, donde las amígdalas, el hipotálamo, en ciertas zonas específicas que vienen en ocasiones dañadas o fueron sobreestimuladas específicamente por la dopamina, esto hace que empiece a generar una impulsividad. Dejo claro para aquella gente que nos está escuchando. Estos elementos pueden estar dados por cuestiones genéticas, pueden estar dados por cuestiones de intoxicación, puede estar dado por problemas disfuncionales en el quehacer neurológico, donde hay un circuito entre la parte frontal y el cerebro medio, algo así como donde se va a unir, si me pudiese meter aquí una aguja, esta parte y esto, aquí está el cerebro medio, hipotálamo, amígdala, y hay una gran secreción de dopamina. Esto hace que haya una respuesta impulsiva y empezamos a tener consecuencias de trastornos patológicos como la hiperactividad. Sí, común ahora, ¿no? Muy mencionada en niños y en adultos también, porque estoy segura que muchos no fueron detectados. Pero y se brinca la manía. Claro, sí, y ya, ¿no? Es parte de mí, así es la genética familiar. Pero cuando ya lleva un acto de violencia o cuando ya lleva un problema social, cuando ya no está logrando vincularse con los amigos, cuando ya no está logrando tener un buen vínculo con la familia, cuando ya tú mismo como papá dices, oh, es que no puedo porque verdad se me tira, o porque verdad golpeo, porque verdad avienta, pues ahí ya hay una alarma, hay un foco y valdría la pena consultar con un especialista. Aquí estamos hablando de dos grandes casilleros en la hiperactividad, ¿no? Donde tenemos la hiperactividad, que uno de los principales indicadores es la impulsividad, y otro casillero de la hiperactividad es cuando tiene déficit de atención. Alguien puede ser muy impulsivo como agarrar y aventar esto, no controlarse, y en ocasiones esto tiene que ver no con la volición, no con la voluntad del menor, sino porque trae un trastorno instalado que requiere ser valorado por un profesional y requiere ser atendido por un profesional para regular algún tipo de medicamento. Si nosotros seguimos caminando, vamos a ver que los trastornos de personalidad, la impulsividad se encuentra en la categoría B de los trastornos de personalidad y lo vamos a encontrar en la antisocialidad y lo vamos a encontrar en las personas que tienen un trastorno límite de personalidad. Y entonces, ¿cómo esto va avanzando? Y acabamos de poner en dos casilleros la impulsividad. Aquella que se da por cuestiones del ambiente y aquella impulsividad que se da por disfunciones del cerebro que requieren ser valoradas y atendidas por profesionales. Es así
que vamos a dar paso para ir cerrando esta charla de día 21 de junio, donde Lucila va a comentar un taller que ella lleva a cabo y vamos a ir cerrando con algunas recomendaciones propias para el manejo de la impulsividad y propias, que ya lo dejamos ahorita en las redes, para afirmar y buscar que esto que se ha dado con niños migrantes no vuelva a suceder. Lucila, de manera concreta, háblanos de tu taller, dinos qué buscan y cómo opera y dónde se te puede localizar. Claro que sí, doctor. Nosotros tengo un taller que se llama Comunicación Emocional y es para niños de 3 a 6 años y un taller que se llama Nos dejaron hablar, que es para adolescentes. La intención de este taller es precisamente que todos los niños aprendan a comunicarse con asertividad sus emociones en sus entornos. Por ejemplo, en la escuela decir, esto no me gustó, hubiera preferido esto, o prefiero o me gusta lo siguiente, o no estoy cómodo con mi lunch, o no me gustó el regalo que le compraste a mi amigo, mamá. Estas cosas llevan a los niños a frustración y luego a ira, y llegan al taller muy impactadas porque el niño está muy enojado. Y es que el niño trae una serie de frustraciones que no ha podido comunicar asertivamente en sus entornos y entonces está molesto, está muy enojado. Y una vez que logra comunicarse y entonces sus adultos de confianza pueden ayudarlo y empoderarlo para subsanar esto, pues se resuelven un montón de cosas y resulta que el niño solo necesitaba cosas muy puntuales. Entonces, este taller es de 8 sesiones, incluye 2 para papás obligatoriamente porque hay que saber escuchar a los niños y a los adolescentes y nos pueden encontrar en Sináptica, que es una clínica de desarrollo. Estoy también en el CAP, en Cámara de Comercio, próximamente en Altabrisa y me pueden encontrar en Facebook como Comunicación Emocional Mérida. Perfecto. Gracias por toda esta información que le dan. Ya acaba de ella dejar esos espacios y quiero compartirle que Lucila está formando parte de un equipo de investigación y vamos a ir a trabajar, ya si estamos armando unos paquetes muy compactos, muy puestos en el quehacer científico, donde vamos a trabajar con todo esto que tiene que ver en el código familiar, donde se encuentra algo que se llama alienación parental, donde se encuentra algo que es divorcio, donde se encuentra algo que es custodia. Lucila forma parte de este equipo de investigación junto con la psicóloga Nayeli, Verónica Godoy, Karime Medina, y vamos a ir a mostrarle todo lo que se tiene en investigación al respecto. Lucila forma parte de este equipo, estamos haciendo unos tutoriales que después de haberlo compartido con jueces y magistrados, como ustedes saben, Saludable Conciencia, basado en investigaciones científicas y cómo esto llevado al quehacer de la impartición de justicia. Es así que el espíritu de este programa Saludable Conciencia es bajar aquello que es ciencia al uso de lo cotidiano, al uso de las personas como usted que nos mira. Saludable Conciencia, hoy Mérida, Yucatán, 21 de junio. Gracias, Lucila, y te esperamos para el próximo programa. Claro que sí, un gusto para todos. Cualquier duda estamos para servirles. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.